Íbamos mis dos hijos y yo, tuvimos un accidente. Josep se llevó la peor parte, bastante tiempo debatiéndose, luchando. Justo el día que nos dijeron que Josep estaba mejor y que iba a subir a planta, recibimos por sorpresa la visita de Alves y de Enzo. Pues él desde pequeñito es portero, es encontrarse con su ídolo. Yo empecé a llorar y él me dijo, no llores, y me preguntó, ¿por qué estás llorando? Y le dije, pues porque estás aquí y para mí es un orgullo. Pues el mejor portero del mundo. Estaba mal, pero estaba ahí, tenía mucha fuerza, muchas ganas de luchar y ahí está y ha conseguido salir. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sí? No tengo palabras. Para una madre eso es muy especial. Este es Josep y nosotros hemos ido a la fe a hacer la visita. Encantado. Y le había sufrido un accidente. Encantado. Estaba en la cama y se ha recuperado. Tú eres de Almenara, ¿no? Sí, de Almenara. Yo había dicho que cuando estuviese bien, pues que venía aquí a acompañar a nosotros en el entrenamiento. Tú también estabas ahí, ¿no? Sí, con la silla de ruedas. Sí, estaba en la silla. ¿Ya está mejor? Sí. Que para muy bien los penaltis. Cuando quiera quedamos y te enseño, sin ningún problema. Estamos usados, pero bueno. Da igual, gracias. Voy a estar eternamente agradecida a ellos, al club. No se olvidará nunca.